Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos tenemos como invitado en los platós de Canal 4 TV a don Alejandro Ramos Guerra, secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde y a su vez también director general de Trabajo del Gobierno de Canarias. Me gustaría, don Alejandro, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Paco, y un saludo a tus televidentes, a todos aquellos que nos ven desde cualquier punto de Gran Canaria. Pues me gustaría, si usted me lo permite, hacer un balance de este año al frente de la Dirección General de Trabajo en el Gobierno de Canarias. ¿Qué ha sido este 2021? Bueno, pues yo creo que ha sido un año muy intenso. Veníamos de un 2020 que nos cogió de manera inesperada a todos la pandemia, una pandemia del 14 de marzo del 2020 que nos hizo emplearnos a fondo para, sin confinarnos, dar respuesta a las familias de Canarias. Gracias a la Dirección General de Trabajo, de las que soy responsable, y por lo tanto gracias al trabajo del funcionariado, dimos respuesta a todos los ERTEs que entraron, tras informar y formar a muchos grados sociales, abogados, patronales, empresariales, organizaciones empresariales, con reuniones con los sindicatos, para decirles cómo había que hacer el camino, cómo tenían que emplearse pues las medidas. Y durante ese año 2020 dio lugar que tuvimos en Canarias, en toda Canarias, en ERTE, a más de 325.000 personas. Eso quiere decir que muchísimos canarios y canarias se quedaron en casa y pudieron acceder a tener unos ingresos gracias a los ERTEs que gestionamos desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que dirige Elena Mañez, y en mi caso como director general y responsable de la aprobación de cada uno de esos procedimientos, pues lo sacamos adelante. Y lo sacamos adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, trabajando de lunes a domingo, dedicándole muchas horas. Y cuando uno trabaja con esa tensión, pues no mira ni el descanso ni las horas que le dedica. La finalidad era salvar la economía, pero salvar lo más importante a las familias de Canarias, que pudieran acceder a ir a un supermercado, acceder a la prestación por desempleo, que todo el mundo cobrase en tiempo y forma. Y quiero dar las gracias pues, a todos esos trabajadores que pudieron hacer dentro de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias esa gestión. Sin ellos hoy en día la situación en Canarias hubiese sido preocupante. Y siempre digo una frase: la responsabilidad que tengo el honor de tener ha sido esencial, y siempre les he dicho a los graduados sociales, a los profesionales de la Dirección General de Trabajo, a los abogados, a las organizaciones empresariales, que sin lugar a dudas, si hay alguien que también merece un reconocimiento, es el funcionario y funcionaria de la Dirección General de Trabajo, que para mí han sido los sanitarios del orden social. Si bien los sanitarios estaban al frente de salvar vidas, estos funcionarios, que también son funcionarios, estuvieron al frente de salvar las familias y las economías de las familias. Por lo tanto, también eran salvar vidas de una manera diferente, pero al fin y al cabo estar acorde a las necesidades. Ese fue en el 2020, y el 2021, inesperadamente, en diciembre fue la tercera oleada de COVID. Incluso en aquel momento, en diciembre, pues padecí el COVID también en fechas navideñas. Por suerte me cogió en épocas de Navidad, y a partir de enero pues seguimos trabajando. Hubo otros reales decretos, hubo otras formas de gestionar, hubo un repunte de la actividad, y tuvimos que seguir haciendo lo mismo, seguir ayudando a las empresas en Canarias según hacíamos también nuestra actividad normal, es decir, lo normal que puede ser una huelga, el servicio de mediación o las conciliaciones del CEMAC, o terminar el edificio del CEMAC en Las Palmas, que era una obra nueva que llevaba 2 años sin licitarse, que la impulsé y salió adelante. A pesar de lo normal, de lo habitual del día a día, lo compaginábamos con una labor incesante que eran pues, las subvenciones, los ERTEs, y que aún siguen vigentes. Es decir, algo que se creaba una incertidumbre es la renovación de esos ERTEs, la ampliación de esos ERTEs. Sí, nosotros lo que hicimos desde el minuto 1, me marqué, y es algo que aprendí en la actividad municipal en Telde, es a dar la cara. No hay nada más interesante, no hay nada más real, no hay nada más productivo que
que sentarte con aquella persona que está enfrente que tiene un problema y hablar de tú a tú. Lo que están cansados los ciudadanos en general es que llamen a una administración y no le respondan. Nosotros siempre dimos la cara, hicimos webinar, la hicimos pública, yo quería que toda la información la tuviera todo el mundo por igual, atendimos en el despacho o de forma telemática o presencial cuando se podía, pues aquellas consultas, sigo haciéndolo, le doy mi teléfono personal a cualquier persona que pueda echarle una mano, intenté llegar a todos los sitios, evidentemente soy humano, siento si ha habido alguien que no ha sido así, pero bueno, yo creo que incluso pues, toda la gestión de todo este año ha sido fruto de dar la cara y de explicar las cosas como son, y eso ha sido fruto también de en la formación y en la asistencia por mi parte al Ministerio de Trabajo en Madrid, donde sin lugar a dudas también ha habido una actitud directa con la ministra, con el secretario de Estado, con la secretaria de la Dirección General Técnica del Gobierno de España, y donde dábamos respuesta con los criterios. Nosotros desde Canarias mandábamos la situación particular, es decir, las industrias en Canarias son los hoteles. En el País Vasco puede ser pues el acero o el metal, en Aragón es el automóvil o en Andalucía a lo mejor es la agricultura. Pero en Canarias tenemos una industria, una fábrica que se llaman hoteles, y esos hoteles son los que hay 300, 400 personas trabajando en un mismo centro de trabajo y donde hay que dar respuesta en el día a día. Y eso es lo que hemos hecho, trabajar constantemente, que ninguna empresa pudiera dejar de hacer una obra por tener un retraso con los planes de amianto, hemos seguido asesorando en esa materia, seguir manteniendo los ERTE y sobre todo ser honesto, decirle a la cara a la gente las dificultades que hay, pero lo más importante, un político yo creo que lo que tiene que afrontar es la búsqueda de soluciones, y eso es lo que nos hemos marcado del minuto uno, que hiciéramos todo lo posible, todo lo que estuviera en nuestra mano, para que aquella persona que viniera a visitarnos o aquella empresa con muchísimos trabajadores le diéramos respuesta. Y esta semana nos visitó una empresa que tenía una dificultad, que reconocían que había sido un error por parte de ellos a la hora de tramitar unos expedientes, y nos sentamos por más de 2 horas, buscamos soluciones, pero lo más importante, te llevas la satisfacción que 147 padres de familia que estaban en ERTE, que podían ver peligrar su prestación económica y por lo tanto sus ingresos, sus alimentos, sus entradas, pudieran cobrar para esta fecha. Y eso es lo que al final te llevas a la cama, la satisfacción del deber bien hecho. Ha sido la legislatura que ha estado al frente don Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno de Canarias, que ha tenido el hombre más de 1000. La verdad, no sé lo que le falta más para que termine la legislatura, lo que puede venir. Lo único que puede venir es, yo no sé, si vendrán naves extraterrestres a invadir Canarias, porque yo no sé lo que falta ya, ¿no? Pero ha sido una legislatura donde ha tenido al frente, en una situación de pandemia, yo no sé si alguien cree en el destino, ¿no? Las personas, por lo menos con conocimiento y con qué idioma se podía transmitir con los diferentes sectores, y esa ha sido la clave para poder llevar a cabo, incluso ha sido el año 2021 donde 2 colegios de graduados sociales le hacen ese reconocimiento y le otorgan a su persona esa medalla por la labor que había hecho al frente y el trabajo que se había realizado en esta pandemia. Pues sí, para mí una de las cuestiones positivas que yo me llevo desde el 2021 es ese reconocimiento sin duda de los graduados sociales de la provincia de Las Palmas, el Colegio Profesional de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. ¿Por qué? Porque para mí que me reconozcan un trabajo que era mi responsabilidad, pues tiene mérito el hecho de que ya de por sí reconozcan el trabajo. Reconocen la cercanía y reconocieron en sus palabras el gestionar un momento tan difícil. Pero a mí me llena de satisfacción esa parte porque lo hacen profesionales que son independientes, con todo tipo de ideología, que son libres de votar a otros partidos políticos, que incluso algunos votaron en Telde y otros no, que representan al 95% de la pequeña y mediana empresa, porque los graduados sociales representan el asesor de cualquier empresa pequeña y mediana, que es la que el empresario llama por primera vez, con un salón lleno que quisieron asistir a darme la enhorabuena y la felicitación personalmente, con lo cual agradezco doblemente. Y para mí ha sido también muy gratificante, Paco, porque
tener la oportunidad de que te reconozcan el trabajo personas que no son políticos, sino son personas profesionales, independientes, que les da igual, sino valoran la persona, yo creo que eso me honra. Y además, a nivel personal, pues recibí ese premio delante de mis padres, que son para mí mis valores, de mi hermana, de todas aquellas personas que te quieren, que están contigo en el día a día, que son los grandes perjudicados porque no disponen de mucho tiempo para compartir con ellos. Pero se siente orgulloso. Pero se sienten orgullosos, y siempre lo digo, yo soy de Ginamar, lo digo donde voy, siempre he vivido en Ginamar, he estudiado en colegios públicos en Ginamar, en el instituto pasé a estudiar al José Arecibe Gil en Telde, mis amistades son de Ginamar y de Telde, soy el mismo, a pesar de que muchos intenten decir o que intenten malmeter con que ha cambiado, tengo la misma humildad porque sé dónde vengo y mi objetivo es trabajar y donde esté, gestionar y hacer lo mejor posible. Por eso para mí fue un reconocimiento muy bonito y muy especial, al cual le estoy muy agradecido a ellos por su parte, y que coincidía con otro que recibí 2 meses antes del grupo de gestores de recursos humanos, Geocan, que fueron un grupo de gestores responsables de recursos humanos de hoteles en Canarias, que lo hicieron 2 meses antes y también me reconocieron. Yo creo que es justo también reconocerles a ellos pues que se hayan acordado de mí, y es una satisfacción. Eso es la gestión, y para mí ese premio tiene un doble valor, porque además me siento orgulloso de ser de Telde, que lo haya recibido una persona que sea de Telde, que siempre llevo a Telde por bandera, y que además en su momento acepté la oferta que me hizo el presidente de trabajar junto a él, Ángel Víctor Torres, de gestionar un área que me obligaba a dejar el acta en Telde, que fue lo más que a mí me conllevó a planteármelo, e incluso no tenía dudas si aceptar el cargo o no. Y al final lo acepté, y las mismas vivencias de forma paralela o sufrimiento que ha tenido el presidente lo he tenido yo, y a nivel distinto. Pero cuando hubo los incendios de Gran Canaria, nosotros tramitamos los primeros ERTEs para las empresas de Tejeda y Artenara, que se veían posibilidades de cerrar. Fueron los primeros ERTEs de fuerza mayor. Cuando vivimos lo que era la calima en aquellos días que estuvimos encerrados en casa, también lo vivimos con precaución de lo que pudiera pasar. Cuando llegó la pandemia, fuimos los primeros en dar respuesta, y nos llamaba el presidente y la consejera en ver cómo íbamos a gestionar esos 36.000 ERTEs que llegaron después. Y durante todo ese tránsito de trabajo hemos tenido muchas actuaciones paralelas, hasta incluso el volcán, él viviéndolo de primera mano, pero nosotros confeccionando y realizando por mi parte, junto con el viceconsejero, un tipo de ERTE específico para La Palma, que se lo trasladamos al ministerio por la buena relación que tenía, que el ministerio no lo aceptó de entrada, que el propio presidente Ángel Víctor Torres se llevó la satisfacción de tener una herramienta específica para La Palma, y que después se aprobara en Consejo de Ministros. Pero ese trabajo salió en Canarias y nos lo reconocen en toda España y nos aplauden en toda España, y es un trabajo que nos honra, que a lo mejor muchas veces no se sabe porque no tenemos la capacidad de saberlo vender, pero que toca, y por eso los grados sociales sabe dónde sale esto. Nosotros, el mismo día que erupcionó La Palma, tuve una llamada telefónica con el jefe de la Inspección de Trabajo de Tenerife. Le dije, estate atento por lo que pueda llegar, porque necesitaba informe previo a la Inspección de Trabajo de cualquier situación de ERTE. Llamé a los colegiados de La Palma y convoqué el lunes, un día después de la erupción, una conferencia donde le dije que iba a estar al lado de ellos, donde no se preocupasen. El mismo lunes por la tarde ya teníamos redactado el borrador, después de esa reunión el viceconsejero y yo, donde recogíamos toda la protección, lo mejor que tenía toda la pandemia lo aplicamos en un procedimiento, y puedo decir que gracias a eso hay 1.800 trabajadores de La Palma en ERTE, que ninguno está consumiendo prestación por desempleo, que las empresas tienen ahorrados el 100% de la seguridad social, que se mantiene todos aquellos contratos temporales que los cogió de manera en medio de esa erupción, y por lo tanto yo creo que es la mejor manera de la ayuda inmediata, ha sido la más efectiva, los ERTE específicos de La Palma, de Cumbre Vieja. Ha hecho usted mención de que, y es real, fue usted concejal del Partido Socialista en esta ciudad de Telde, en una etapa inicial. En la segunda etapa pues recibe el apoyo más fortalecido por parte
de los ciudadanos, de los votantes, por ahí ese crecimiento del Partido Socialista. Lo voy a poner contra la espada de la pared, ¿no? ¿Qué hubiera sido más difícil? ¿Gestionar la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias en esta situación con pandemia o llevar la alcaldía de la ciudad de Telde? Don Alejandro. Con honestidad, y siendo una pregunta buena, pero a la vez complicada, le podré decir que sería más fácil gestionar la alcaldía de Telde. Lo digo con honestidad, hubiese sido mucho más fácil. ¿En qué se basa? Pues me baso en que si los socios de gobierno o aquellas personas que conformaran el gobierno te permitieran trabajar 24 horas antes que podía haber sido alcalde, yo tenía trazado en mi cabeza la idea y el modelo de ciudad que quería para Telde. Lo tenía perfectamente claro. De haber sido alcalde y de haberme permitido gobernar, porque sé que si hubiese sido alcalde, por eso la estrategia a última hora de la alcaldía repartida y diversificada 2 años para 2 partidos, yo creo que era tal el temor de que el Partido Socialista entrara a gobernar que se hizo ese tipo de locura, nunca vista en esta ciudad. Pero teníamos claro la hoja de ruta, y la hoja de ruta pasaba en atender a los barrios, la hoja de ruta pasaba por tener una ciudad limpia, la hoja de ruta pasaba por tener una ciudad sin bache, de tal manera que en aquel momento el borrador de actuaciones, yo me marqué una premisa solo, es decir, yo asumo la alcaldía, pero yo asumía también la Concejalía de Vías y Obras, y no por otra cosa, sino porque pretendía impulsar que no hubiese un bache en esta ciudad tal como estamos viendo. Hubiese habido un modelo de alcaldía dialogante, en ningún caso prepotente, y en ningún caso que mirase un barrio por encima de otro. Pero en el modelo de ciudad que yo quería no existirían las ratas, no existirían los insectos, no existiría los insectos en el sentido de por las calles, tal como nos vemos hasta por la Plaza San Gregorio. Habría un modelo de ciudad donde se escucharía más y se trabajaría en base a la escucha activa. Y eso es una de las cuestiones que sin dudar que la Dirección General de Trabajo ha sido muy duro de gestionar, con muchas dificultades. Yo creo que hubiese sido, o creo que ha sido más difícil gestionar la Dirección General de Trabajo que lo que es la alcaldía, porque la alcaldía en sí, Telde tiene un montón de oportunidades, lo que pasa es que hay que marcarse una hoja de ruta, y en esa hoja de ruta yo creo que lo que no se puede trabajar es solo cuando los ciudadanos se acuerdan a la hora de votar. Yo creo que hay que hacer un trabajo diario, que la ciudadanía lo vea de forma permanente, y no hay nada que se enmarque dentro de la lógica, es decir, yo no puedo entender como ciudadano, ya no como miembro del Partido Socialista, que una ciudad a través de Nueva Canarias, que tiene representación en el gobierno central, pida 5 millones de euros, 5 millones de euros, para encalar, y la gente que está en casa y haya trabajado la construcción lo entenderá, para encalar un mamotreto que en el 2015, cuando estábamos nosotros en el gobierno, hicimos una valoración muy por encima, y podía suponer más de 30 millones de euros el coste final de terminar ese espacio. Pero ya no solo es gastarte 30 millones de euros más, sino que además el gasto de mantenimiento mensual, o llévalo anual, era superior al de Alfredo Kraus, con la competencia que competirías con el resto de municipios en oferta cultural. Sí. Por lo tanto, tirar 5 millones de euros, porque la palabra es correcta, tirar 5 millones de euros para algo que no sabemos cómo está la cimentación, cómo está ese hierro, cómo está la infraestructura en ese ámbito, creo que no es tener claro lo que merece esta ciudad. Por eso nosotros en este lema que llevamos en campaña, cuando tuve el honor de presentarme como candidato a la alcaldía, fue Telde se merece más, y es la verdad, lo sigo manteniendo, Telde se merece mucho más. Hoy no puede existir un caos circulatorio cuando se asfalta. Es cierto que cuando se asfalta en el Calero siempre va a producir cuestiones que a la gente le moleste, porque las obras traen dolores de cabeza, efectivamente, pero necesita haber un control previo y una organización de salida cuando más tenemos un centro de salud en esa misma zona. Y yo lo que no puedo entender es que haya barrios completamente olvidados, que se celebre por parte de este gobierno que se haya ganado una sentencia
donde no debía Industria del Gobierno de Canarias cortarle la luz a los puesteros del mercado municipal de forma directa. Pero es que nadie se acuerda que quien mismo celebra esa sentencia es quien gobernaba en el Gobierno de Canarias, es decir, Coalición Canaria, que gobernaba en el Gobierno de Canarias, que provoca el corte. Y recuerdo que en aquella época fue Gregorio Viera y Saraiva a pelear a Industria para que no se cortase cuando tenían competencia, no a posteriori. Gobiernan los mismos, es decir, los que mismos celebran este supuesto éxito que no significa nada, son los que gobernaban a nivel regional e intentan engañar a la gente. Y intentan engañarlo dado que este mercado municipal, que en su momento fue antes de las elecciones, decía que iba a costar 1 millón de euros, ya dijimos nosotros, el Partido Socialista, que era insuficiente, por el estado de las instalaciones, por el estado de la infraestructura, por todo, ¿ya por cuánto va? Yo creo que se ha terminado ya casi de duplicar el coste de ese mercado municipal, y gracias que en esa previsión y esa hoja de ruta teníamos un plan B, y el plan B fue hecho por el Partido Socialista, llamado Área Polivalente, esa obra que construyó la empresa Igemón en aquel momento por unos 900.000 euros y que dio respuesta a esta cantidad de personas que en el día a día abren sus puestos y venden sus productos, esos puesteros del mercado municipal, gracias a que tienen un techo donde cobijarse. Ha hecho usted mención y decía usted que en la ruta que usted se marcaba no mirar un barrio por encima de otro. ¿Y usted cree que este grupo de gobierno no ha mirado un barrio por encima de otro? No hay ningún barrio en Telde que no tenga bache. Y no hay ningún barrio en Telde que no tenga problemas con el servicio de limpieza. Por lo cual este gobierno ha tratado a todos los barrios por igual. Todos tienen bache y todos tienen problemas de servicio de limpieza. Por igual de mal, pero llevamos muchos años viviendo con los mismos partidos políticos que han gobernado. Cuando se acercan las elecciones nos volveremos a hacer esa misma pregunta. Y cuando se acercan las elecciones, dado el poco margen que tendrán de reacción, porque fíjese que solo queda pues el próximo año, solo queda el próximo año, porque de enero a mayo vendrán las prisas, las inauguraciones, cortar la cinta, pero en sí, al efecto de planificar, queda simplemente el año que viene, en el 2022. Y en el 2022 vendrá tanto nivel de prisas, tanto nivel de exigencia, empezarán tanto los problemas entre los socios de gobierno que se están aguantando por simplemente conservar un salario. Ha sido y será donde se verán pues, las actuaciones puntuales a aquellos barrios que se presumen o que creen que son los que le van a votar. Es cierto lo que usted dice, ha sido tan el nivel de dejación que no hay ningún barrio que se distinga. Desde el barrio de Ojos de Garza, que es un auténtico olvidado, desde el barrio de La Gavia o La Solana, pasando por San Juan o Salineta o Ginamar, todo se encuentra por igual. A mí me hacía gracia una revista que ha sacado ahora, que están distribuyendo en el barrio de Ginamar, el cual soy vecino, que ya se intenta hacer pre-campaña con antelación. Es decir, se dice, no, se va a intentar asfaltar y se va a intentar arreglar las viviendas y demás, pero si los próximos ARRU de vivienda ya va dirigido a otros lugares, es decir, a otros sitios, que tienen igual de mérito, pero es que no hay una planificación continuada. Si los vecinos de Ginamar esperan que le asfalten, como han hecho en las últimas horas, que es simplemente poner en una capa en esa empresa de servicio y mantenimiento, que es simplemente un trozo que es asfalta donde más baches hay y el resto sigue igual, es engañar a la ciudadanía. Y hay muchas circunstancias que no se trata solo en Ginamar de arreglar casas, se trata de arreglar personas y se trata de arreglar problemas. Y hay muchas situaciones de pobreza, de necesidad de un trabajo, de necesidad de una situación de resolverse de inmediato, que por muy bien que tengan escalado o pintado el edificio, no le va a dar respuesta a la situación real. Eso es una situación donde se enmarca y donde me alegro que después de haber hecho pues, una lista del Partido Socialista con personas de Ginamar, que realmente son de Ginamar, se hayan preocupado algo más de lo que es el barrio. Un barrio que llevaba olvidado durante 30 años, que nos veían como otra clase social diferente y donde al final siempre hemos mantenido el orgullo de ser teldense, y yo siempre lo digo. Y dentro de Ginamar me siento muy orgulloso de ser de Ginamar, he estudiado siempre con becas, he estudiado a través de mucho esfuerzo y tengo muchos amigos, pues desde que son árbitros internacionales de balonmano, donde hay niños que están en la cantera del Barcelona jugando, donde hay profesionales de construcción, de la madera y tal, y que viven en Ginamar y son muy felices.
Ha hecho usted otra de las menciones, fíjese usted por dónde empezamos esta entrevista de la Dirección General de Trabajo, el equipo humano, trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias que han hecho una gran labor, por lo cual podemos decir que todos los funcionarios no son iguales. En esta pandemia hubo un equipo humano que trabajaba día y noche, sábado y domingo, para solucionar el problema a trabajadores y trabajadoras en Canarias. De eso quiero hacer mención, porque nos olvidamos muy pronto de lo bueno y nos acordamos mucho de lo malo. Por lo cual, desde aquí queremos darle las gracias a ese equipo humano de trabajadores y trabajadoras que usted constantemente también ha mencionado, de esa labor que se hacía al frente de ese equipo humano para que ninguna familia tuviera ese problema de no tener una nómina, un ingreso para poder llevar a cabo. Si lo trasladamos a esta ciudad de Telde, hemos visto que se ha pagado la deuda, el sacrificio lo ha pagado los ciudadanos y ciudadanas pagando los impuestos más caros que se haya pagado y se sigue pagando en Telde, por lo cual en esta situación de ERTE, y hay muchos vecinos y vecinas de Telde que no está exento de ello, no se ha hecho un esfuerzo, ya que se ha pagado la deuda, en reducir impuestos, la presión fiscal sobre esos vecinos y vecinas, que los recursos son mínimos. Los impuestos deben servir para mantener el estado de bienestar o el estado de servicio de una ciudad. Esas son las finalidades de los impuestos. Es decir, nosotros pagamos impuestos por el coche, por la casa y demás, con la finalidad, y ahí está la norma, de que eso se revierta en la ciudadanía y el mantenimiento de los servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Alejandro Ramos paga el impuesto de su coche, el impuesto no tengo casa, pero bueno, de alquiler, cuando se pagan los impuestos de vivienda, cuando se pagan determinadas cuestiones, es para cuando sales a la puerta de tu casa o sales de la puerta de tu casa, veas una calle asfaltada, una calle limpia, un servicio de basura adecuado, un contenedor que cuando lo pisas se abre de manera natural, con una oferta de deportiva y lúdica y cultural acorde a lo que es una gran ciudad, y lamentablemente no existe. Existe el mismo nivel de impuestos al mismo importe, a pesar de tener una crisis, que no se ha rebajado ni un solo céntimo en los impuestos a los ciudadanos de Telde, a pesar de que los ciudadanos de Telde, por haber estado en ERTE, son un 30% más pobres. Y digo un 30% más pobres porque los ERTE pagaban el 70% de la base de cotización. Por lo tanto, no es lo mismo cobrar 100% que cobrar 70%. Para empezar eso. Lo segundo, no hay una planificación en cuanto a lo que debería ser o lo que debía planificarse para dar respuesta a la ciudadanía. No ha existido. Es decir, hablaban al principio de la pandemia, y tuvo ocasión de aparecer en esa reunión, de hablarnos de un plan de recuperación. Y yo siempre me pareció un engaño más de lo que suele hacer este grupo de gobierno. Porque el plan de recuperación en aquel sentido no era nada específico por la crisis, no había nada. Era mandar a los trabajadores en teletrabajo para la casa, los funcionarios. A pesar de eso, la ciudadanía tiene problemas de acceder al ayuntamiento. Es decir, hay que pedir horas, y aquella persona que a pesar de llegar de urgencia de un día para otro, si tú quieres viajar o necesitas un certificado, es difícil conseguirlo. Es difícil, a pesar de que se podría poner algún tipo de servicio, control de temperatura, no lo hay. No existe la capacidad por parte del ayuntamiento de generar infraestructuras acorde a la cantidad de dinero que ingresa. Hoy salía que se intentaba ingresar 94 millones de euros. Es decir, 94 millones de euros. Estamos hablando de casi 96, estamos hablando de más de 15.000 millones de pesetas. En pesetas, si lo traducimos, es esa barbaridad de dinero, 94 millones de euros. 90 millones de euros son 15.000 millones de pesetas, pues un poco más. Y no hay respuesta en esta ciudad. Cuando no está una ciudad carente de servicios, nos vamos a, por ejemplo, el barrio de La Remuda. Y cuando analizas el barrio de La Remuda, que hay ya un grupo de edad, ya no solo en La Remuda, sino en todo Telde, con especiales dificultades de acceder, porque la población va envejeciendo. La Remuda es un caso particular. Nadie se pone a pensar en el barrio de La Remuda de aquellas personas con una determinada edad
que van a tener que estar subiendo su casa, o todo lo contrario, y más difícil aún, sin poder salir de su casa para no bajar y subir la escalera, porque no hay otro sistema. Es decir, se ha planificado sin pensar en un futuro en la ciudad. No se ha pensado en unas infraestructuras de pluviales o recogida de agua. No se ha pensado en que existen muchas obras inacabadas. Sin ir más lejos, nos vamos a Ginamar, hay centro de menores cerrados, centro de muchas obras inacabadas. Y aquellos que presumen de un plan de Ginamar, un plan de Ginamo, un plan de Ginamar. No se puede engañar a la gente. Y obras acabadas y cerradas, como el centro de Alzheimer. Por ejemplo, el centro de Alzheimer. Pero vámonos a otra historia. Y la hemeroteca está ahí para todo. Telde, Ciudad Europea del Deporte, Coalición Canaria. Telde, Ciudad Deportiva, Nueva Canaria. Y nos encontramos durante toda esa situación donde el polideportivo, que es propiedad municipal, están cayendo los trabajadores en cascada, obligándoles a indemnizar a la empresa usuaria, cosa que es hasta normal, pero se les ha vuelto a engañar a sus padres de familia. Yo recuerdo, siendo Héctor Suárez alcalde de Telde, que los trabajadores en el calero le exigían reincorporarse a su puesto de trabajo. Y se les contó una milonga, y se les dijo, y no se les dijo, total, que están fuera de su puesto de trabajo. Están fuera de su puesto de trabajo. Y lo peor aún, además de eso, que ya es grave, que la ciudadanía está sin poder hacer deporte en instalaciones públicas. Esta empresa es la empresa que gestionaba las instalaciones del Paco Artiles, que informó un año antes que no iba a renovar, no iba a seguir con esa gestión, y que hay alguien que tendría que asumir responsabilidades por gestión. Otra cosa es no gestión, por gestión por lo menos, bajo mi punto de vista. Ahora ha pedido indemnizaciones, en el cual se le ha dado esa indemnización y por parte del ayuntamiento le exige el pago de un canon. Y estamos hablando año 2017 y lo consecutivo. Y 2017 porque sabemos que se le puede pedir 5 años atrás, no más. Lo cual, la pregunta es, 2016 se pagó el canon, 2015 se pagó el canon, 2014 se pagó el canon. El concejal de deporte era don Pablo Rodríguez. ¿Cómo es posible que a un vecino y una vecina, cuando tiene que pagar unas tasas o unos impuestos, si no lo paga sobre la marcha, le ejecuta un recargo, y si no lo paga en ese recargo, en ese tiempo, va por la vía, y a esta empresa no se le reclama que pague los canos correspondientes? ¿Cómo es esto? Explíqueme. Yo con honestidad lo diré, es decir, y no pertenecía a mi partido político, pero desde mi punto de vista, empiezo por Gumersindo Hernández Betancourt, que para mí fue un gran concejal implicado en sus actuaciones de forma permanente. Como también vimos el auge a posteriori, que era la persona que me iba a referir, era José Antonio Medina, que hizo una brillante gestión en deporte. Pero a partir de ahí, en los últimos mandatos, ni el señor Pablo Rodríguez, con Telde Ciudad Europea del Deporte, que se dijo que no se había costado nada y después se vio que había costado y demás, y el concejal de Nueva Canarias de Deporte, no se ha planificado nada. Es decir, ya no nos vale la excusa de la deuda, porque en el 2015 es que la deuda y la culpa del PP que nos dejó la deuda. Efectivamente, todo eso es entendible, pero ¿cuántos años llevamos sin deuda? Para, primero, fiscalizar el dinero que se le debe al ayuntamiento. Segundo, mejorar desde canchas e instalaciones deportivas. Y a partir de ahí, yo creo que hacer una gestión digna. Y lo poco que tienes ya abierto y con cierto mantenimiento, te permites el lujo de cerrarlo. Porque tú tendrías que haber tenido una capacidad de sacar un pliego y licitarlo desde que te diste cuenta de que podía la empresa dejarlo. O sea, yo no voy a entrar ahora a quién tiene la razón o no. La empresa es libre de dejarlo, pero yo soy libre de tener preparado un pleno. Por lo tanto, es fundamental que en ese ámbito
necesario dar respuesta a la situación. Y es una situación que se tiene que tener. Y al final, ¿de quién me da pena? Pues al final de los ciudadanos de Telde, de las personas mayores que iban por las mañanas a hacer deporte, de los niños que iban por la tarde a hacer deporte, de los clubes deportivos, sin ir más lejos, el Fainagua, dentro de esta situación y dentro de la finalización del Fainagua. Sí. Yo creo que hay que felicitarlo, no ser sectario. Yo puse en mis redes sociales la felicitación tanto a Fainagua como a Juan Antonio Peña. Me parece, además de una gran persona, un gran concejal que hace una muy buena labor a la oposición, pero un magnífico deportista. Y no pasa nada. Pero ese mismo sistema de trabajo es lo que hacía yo como concejal de Viviendas y Obras, escuchando a todos para opinar dónde hacer las actuaciones. Estamos en la recta final, estamos en los últimos 3 minutos y se nos ha ido la entrevista como el año, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo es posible? Y teniendo superávit como tiene o dice que tiene el Ayuntamiento de Telde, que haya empresas que haya tenido que llevar vía judicial al Ayuntamiento por impago, los cuales terminan siendo condenados, se les reconoce la deuda como tiene que ser y se tenga que pagar no solo la deuda a esas empresas, sino las costas que deriva e intereses, lo cual deriva a un perjuicio a las arcas municipales, al dinero de todos. Hay empresas que prefieren más callarse, dejar que pase un tiempo, hoy por esta situación, que los bancos te cobran intereses por tener dinero en el banco, porque no le da intereses ya los bancos a las personas que tienen dinero en sus cuentas bancarias, pero sí en el Ayuntamiento de Telde dice, esto es un chollo. A trabajar con el Ayuntamiento de Telde no te pagan la factura, lo llevamos a juzgado porque al final terminamos ganando y ganamos hasta dinero, ganamos más dinero por los costos judiciales y por lo demás que las propias obras que le llevamos al Ayuntamiento. Bueno, me quedan 3 minutos, 2 quiero dedicarlo a las felicitaciones a los ciudadanos, pero en 1 minuto le doy mi explicación en base a esto. Yo siempre he dicho que Telde no puede presumir, y este grupo gobierno conformado con Nueva Canaria, Coalición Canaria Más por Telde, no puede presumir del pago de la deuda, porque el pago de la deuda es una obligación de una ley del PP, de Montoro, de aquella época que no se cambió durante todo este tiempo, donde obliga a que aquel dinero sin gastar, que por lo tanto sin gastar obliga a que los ciudadanos pierdan servicios o a metros de asfalto o parques y canchas arregladas, es decir, sin gastar, se obliga a pagar la deuda. Pero es una deuda financiera. Pero todos se han olvidado de la deuda comercial, que es la que tienen con los proveedores y las empresas que prestan servicios en este ayuntamiento. Por lo tanto, esta deuda financiera ya ha subsanado la deuda, pero no por un ejercicio de hacer bien las cosas, porque habrá que ver el superávit que tiene este año sin esa ejecución y sin hacer nada, el dinero que hay en el banco. Pero si no tenemos nadie que sea capaz de gastarlo por los contratos, por las licitaciones y por hacer las cosas, el problema es el que es. La banca sigue ganando. Efectivamente, y los ciudadanos siguen perdiendo, porque son los que pierden de tener una ciudad mejor. Y en base a esto, y aprovechando el tiempo que me queda, yo quisiera aprovechar para mandar un mensaje a todos los ciudadanos de Telde, mandarle un abrazo a aquellas personas, hombres y mujeres que han perdido a cualquier familiar durante este año por la COVID o por cualquier motivo. En mi caso, tuve la desgracia de perder a 2 personas muy cercanas, mi tío Antonio Ramos Sánchez, vecino del Caracol y una persona muy cercana, hermano de mi padre, y mi abuelo en el mes de septiembre, ya ante una avanzada edad, con lo cual ha sido algo natural, pero aún así te duele. Yo le quiero mandar un mensaje a los ciudadanos de Telde, un abrazo a aquellas personas que han perdido un familiar, aquellos que actualmente se encuentran malos de COVID, mucho ánimo, desearle una pronta mejoría y sobre todo al resto mandarle salud, que es lo más importante, el bien más preciado, mucho ánimo, que no pierda la ilusión a pesar de tener esta situación tan complicada y tan desfavorable en el municipio, que sigan creyendo en que se pueden cambiar las cosas y que hay personas capacitadas de cambiar las cosas y sobre todo desearle un año muy feliz, con rodeado de los suyos, con trabajo, con salud y con amor, que yo creo que también mueve el mundo y nos ayuda a ser mejores personas. Así que feliz Navidad, disfrútelo y feliz Año Nuevo.
Don Alejandro Ramos Guerra, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, y siempre recuerdo la política municipal, pero es la que vivimos y es la realidad. Siendo secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Telde, queremos también saber su opinión por la situación, porque algunos decían que se marchaba de Telde y se olvidaba de Telde. La realidad es que este examen lo ha aprobado. A mí me encanta la política municipal. Creo que estando en una política del Gobierno de Canarias te haces mejor político y te haces mejor gestor por la dificultad de más añadida del COVID, y yo encantado. Dependerá de mi partido, de mis compañeros y compañeras de viaje, si quieren contar conmigo, y en cualquier caso siempre dispuesto a mejorar esta ciudad y con mis ideas, siempre libre y valiente. Don Alejandro, gracias por estar con nosotros, por acercarse a los platos de Canal 4 TV, que pase una feliz fiesta, por supuesto, en compañía de sus seres queridos. Y por supuesto agradecerle la participación que ha tenido y la colaboración con esta casa durante todo este año 2021. Nos volveremos a ver, por supuesto, porque tenemos todavía mucha tela que cortar y muchas cosas que comentar y analizar. Gracias por estar con nosotros. En el 2022 nos volveremos a ver. Gracias. Pues cerramos esta entrevista con el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, don Alejandro Ramos Guerra, y a su vez también secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la mejor compañía, la de esta casa, la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.